mente. No, claro, sí, sí, totalmente. Así que vamos a Yo quería decir una charlarlo. cosita. Sí. A mí me pasa que yo hago informes porque estoy en una escuela, pero yo lo aprendí a hacer, digamos, tampoco aprendí, sino mis compañeras de equipos me explicaron cómo hacer, porque en la facultad verdaderamente informes no armamos, digamos, estaría buenísimo aprenderlo bien como es, porque yo ni sé si lo estoy haciendo bien en la escuela, porque estoy haciendo por lo que me aconsejaron mis compañeras, nada más. Así que es como que se necesita una charla y una explicación de cómo se realiza bien un informe. Creería, ¿no? Yo en Sí, su sí, momento, profe, también lo pedí a otra materia, de que estaría bueno que se implementen dentro de la carrera un taller de verano, un taller extra, o que sea optativo, que sea voluntario de escritura, de esto, ¿no? De todo lo que es escritura a nivel instituciones. Me parece nosotros fundamental. hago un aviso, digamos, Perdón, sí. ese instructivo, ¿es un instructivo para realizar un informe? Sería el instructivo Para el que TIF. es ¿Qué del es esa trabajo final. ¿Cuál es la sigla? Esa No, sigla. se llama instructivo para el informe final, se llama. Es el primero que está en el centro de copiado. Digamos, ustedes van a ver en la plataforma que tienen comisión 1, comisión 2, y el último es el centro de copiado. Ah, Donde están todos los textos que vamos a trabajar. Igual nosotros lo ponemos, los textos que trabajamos, igual ahí claro. tienen todo. Yo me estoy guiando por eso. Está bien, nosotros como que limpiamos algunos que esta es toda la bibliografía, la obligatoria es la que estamos poniendo en las clases. Y ahí Bien. está el instructivo. Pero bueno, digo, para hacer algún aviso parroquial, si se quiere, nosotros tenemos una línea de trabajo con la gente de la materia del taller de lectura y escritura, que ellos hay un programa que tiene la Universidad digamos, de escritura académica y demás, que nosotros nos hemos reunido con ellos antes de todo esto, porque vieron que la vida se transformó en antes de todo esto y cuando termine todo esto, son como los dos espacios temporales. Entonces, nosotros teníamos planificado algo. Me parece que sería válido nosotros hacer una reunión con la gente de la materia para plantear esto, pero ustedes deberían igual avanzar con esto, porque digo, en estas escaleras que hay que subir, ustedes todavía tienen que armar el marco teórico y van a tener que armar el diagnóstico, la parte metodológica, que son cuestiones que sí vieron, o que en algún punto la mayoría de ustedes algo de eso vieron. No quiere decir que no sea necesario, sino que vamos también a planificar un poco las cuestiones para que ustedes tampoco se sientan de que no pueden avanzar porque no van a poder hacer el informe final. Vamos a hacerlo, digamos escalonadamente. Ahora tenemos que hacer el marco teórico. El marco teórico entendemos nosotros que le tendría que estar llevando por lo menos 2 semanas más, 2 o 3 semanas más, pongámosle fecha de aproximada. Después vamos a poner esto, digo para poder ir ordenándonos nosotros. Aproximadamente para el miércoles 10 de junio ya tendrían que tener cerrado el marco teórico. Puede ser antes. Nosotros después vamos a poner, digamos, en la plataforma cuál va a ser la modalidad, cómo va a ser esto de cómo van a mandar los avances del marco teórico. Pero para tener un horizonte claro, al 10 de junio ya tienen que tener el marco teórico cerrado. Después de eso tienen que tener la parte metodológica hecha, que va a ser un poco la justificación de esta entrevista que van a hacer más adelante. Obviamente vamos a fundamentar la cuestión cualitativa de este trabajo. Todos cursaron Quanti y Quali, los que están acá por lo menos, sí.
Sí, ¿Alguien profe. no la... ¿Ya? Bueno, porque nosotros en todo caso vamos retomar algunas cuestiones con los compañeros de Cuanti. ¿Con quién la cursaron? ¿Quieren decir el nombre? Así los quemamos y... Yo con Alejandra Serial y con... Ay, no me acuerdo cómo se llama la Yo con profesora. Alejandra Serial y con el profesor Bajeneta, con Martín. Bien. Yo con Sabrina. Con Yo Sabrina. con, Jacobelis. sí, yo con Alejandra Sabrina, Serial, Jacobelli, yo también. Jacobelis. Bien, bien, bien. Así que bueno, no, está bien, no, yo para tener más o menos, como tenemos contacto entre las materias, para ver por dónde fueron, y la parte de la justificación, digamos, teórica, la justificación metodológica del trabajo, ir por ahí. Digo, tener los horizontes claros. Nosotros vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la idea nuestra? O sea, el taller lo van a probar, como dijimos, teniendo el marco teórico y teniendo la cuestión metodológica. Después vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Ustedes pueden quedarse tranquilas que, bueno, con estas dos herramientas, con estos dos elementos, ya se aprobó el taller. Después nos van a quedar algunos pasos más para concretizar el trabajo final, digamos, el informe final. Ahora que nos están diciendo esto, vamos a buscarle la vuelta para que entre el 10 y 1 o 2 semanas más poder hacer algo de alguna cuestión de escritura. De eso vamos a empezar a movernos ahora para poder resolverlo. Y que por lo menos terminen el taller teniendo estos dos elementos que son muy importantes y el conocimiento de cómo se hace la escritura. Entonces, con eso nosotros ya podemos confiar en que van a ir adelante con más herramientas. ¿Se entiende? Porque la modalidad del taller lo que los invita es a esto, a ir acompañándolos en la escritura. Entonces, digo, en función de esto, poder pensar esto. Después, la fecha de finalización del cuatrimestre, ¿todos la tienen ya? Porque estuvieron circulando modificaciones del calendario, no sé si todos tienen 1 claro. de agosto, por lo que Creo que dice. Bien. No, la universidad entró en un proceso de virtualización en la cual propone lo que se llama la semana de integración, ¿no? Las 2 semanas de integración. Las clases del cuatrimestre terminan el 25 de julio. Ese día terminan las clases, no, 25, no, el 27 de julio. No, a ver qué nos cae, no, vamos a ver calendario, 24 de julio. Viernes 24, 25, porque unas clases son los sábados. Ahí se termina formalmente el cuatrimestre. Lo que nos permitieron, dado el proceso de virtualización y dado las complejidades que tiene la implementación, tener 2 semanas más, donde cada materia organizará hacia adentro digamos, si es necesario ya darle un cierre a la materia, si no. Como nosotros, nuestro objetivo final es que ustedes logren, como taller, que ustedes logren el mejor trabajo posible, nosotros vamos a seguir hasta el final con esto. Es decir, porque la idea es que, bueno, ustedes ya van a tener aprobado el taller, pero ustedes no se van a querer quedar con el taller aprobado, van a querer seguir a ver cómo sigue el tema del informe. O sea, ¿se entiende? O sea, para también, digamos, que entendamos cómo es la dinámica. Por otro lado, en la mitad de todo esto, me voy a quedar yo solo, porque hay un profesor que va a ser padre, entonces vamos a tener que organizar también eso, pero bueno, vamos a ver hacia adentro cómo lo organizamos. Bueno, ahí está todos los preparativos. Entonces, bueno, digo, para poner en claro también cómo va a ser la dinámica, y poner fechas un poco para esto. ¿Dudas, preguntas, angustias? Ahí está, Mariel. Fíjate de iniciar el audio que yo te estoy... No hablemos de angustia, que es un tema muy problemático en estos momentos.
Sí, sobre la materia, ¿no? Yo no quiero saber si alguien no pudo ir a conocer al sobrino y esas cosas que son cosas muy importantes. Dejémosla fuera eso. No, a nosotros la angustia nuestra en realidad es esta materia ahora, así que... Bueno, por eso. Bueno, entonces lo que Verá que podría... estaba Mariel. Ah, perdón. Sí. Ahí va. Se estaba escuchando medio como cortado. Sí, yo quería preguntar, hola Pati, hola amor, yo quería preguntar, ¿tiene que ser de Redalic? Porque yo quería, por ejemplo, trabajar con un texto de Bárbara García Godoy, Castel, de Carballeda, a lo mejor podemos encontrar textos que ya usamos, que conocemos, y la verdad me encantaría, ¿no? O sea, ¿necesito buscar otro texto para aprender a usar Redalic o puedo aprender a usar Redalic como herramienta y utilizar el texto que conozco para el informe? Claro, se entiende. No, en realidad era un recurso, Redalic, ¿no? Sí. Era el recurso para poder hacer ejercicio. Nada más. Digo, lo que nosotros tratamos de buscar es adaptar un poco un contexto, digamos, de virtualidad a esta situación, porque como no todos tienen el mismo punto de inicio. Algunos tenían más claro el tema, otros menos claro el tema, algunos por ahí con esa búsqueda se les despertó alguna especie de contradicción, entonces no quisieron ir por ahí y rearmaron su tema. Entonces, eso es como, fue el ejercicio solamente. Por eso lo que le contestábamos nosotros en algunos de los casos era, bueno, el ejercicio estuvo bien hecho, o faltó alguna cuestión en el ejercicio. Entonces, la verdad que el trabajo tenía que ver con ese objetivo. Sí, y una cosa más que también vimos que en muchos trabajos pasa que por ahí el marco teórico o hay una cuestión de estado del arte en donde por ahí se usan notas de diarios o cosas que no son muy pertinentes y tampoco les sirven a ustedes para obtener más información. Entonces, nos parecía muy importante esto de, bueno, ver las fuentes de donde sacamos la información. Y bueno, Redalic es una, pero hay un montón, o incluso ya hay autores que por ahí no están ni en Redalic ni nada, sino es el libro que tienen ustedes, y que sí, se pueden hacer, pero era más que nada para tratar de ir filtrando los lugares de búsqueda de información, de dónde la sacamos. Dale, Patricia. Bien. No, pero si puedo utilizar esos textos, genial. Sí, supongo que sí. Al autor no lo conozco yo, pero supongo que sí. Cualquier cosa después mandalo y veo. No sé si Seba vos lo conocés. Esos textos los sí, por ejemplo, con Castel, con Carballeda. Sí, no, son claros, son, digamos, sí. Trabajamos en intervención con Patri. Bárbara Godoy fue la profesora de intervención. En intervención, y los hemos visto también en programas y proyectos de inclusión social, a esos textos, y yo pensando ahora entonces, acotar el tema en pobreza, mujer y conurbano sur, y en esta organización social podría ser, y darle un marco, sí, de pandemia, digamos, pero bueno, no sé, creo que reorganizando así el tema, porque yo cambié mi tema, antes siempre había hecho en Quali sindicalismo, porque lo habíamos elegido en todo el curso, en la criminalización de la protesta social y la protesta social docente. En Quanti hicimos ESI, Educación Sexual Integral. En programas y en formulación yo había tomado el tema también siempre enfocado hacia la mujer, sindicalismo y violencia de género, y quería hacer un trabajo sobre violencia de género porque yo justamente ejerzo el rol del acompañante de mujeres de violencia en situación de violencia, y también estoy en la mesa local de violencia de género en Florencio Varela. Pero bueno, como ya, como en la cursada anterior me frustré y ese tema no salió, qué sé yo, entonces cambiar de tema ahora y más apoyarme en lo que podíamos buscar con Mariel, apoyarnos en esto del marco teórico, y bueno, después cada una hará su informe, ¿no? Así que no sé si está bien orientado a hacer pobreza, mujer,
organización social, comedor, conurbano sur, no sé si así puede ser. Sí, o sea, vuelvo a decir lo mismo, los temas todos son viables, después hay que verlo como en esto en la cancha, digamos, cómo los hacen jugar ustedes estos temas, porque digo, lo mismo que decía la compañera sobre los textos estos que nombraba son textos clásicos que los habrán trabajado a lo largo de toda la carrera, por lo cual tienen su peso teórico, es decir, no es que es un texto que nunca lo trabajaron, que no es parte de su formación. Es un texto que son parte de su formación, que todos los conocen como ciertas, con cierta pertinencia a ciertos temas. Lo cual a mí me parece bien, digo, el tema es ese. Ahora, nosotros nos tenemos que meter en el momento de pensar cómo hacer jugar esos textos. ¿De qué manera los hacemos jugar? En función de mi objetivo. Es decir, nosotros tratamos de no dar como ejemplos porque muchas veces, a veces los ejemplos terminan como confundiendo. Es decir, y uno también escucha lo que quiere escuchar o escucha lo que le parece que no quiere escuchar. Entonces, digo, si yo engancho con un tema X y quiero hablar de ese tema, el marco teórico va a ser la fundamentación teórica de ese tema que yo voy a abordar. Entonces digo, pobreza en el conurbano sur y la situación de calle, vamos a temas que no tocó en ninguno, por ejemplo, situación de calle en Cava, por ejemplo, personas en situación de calle en Cava. ¿Es viable hacer un informe social a una persona en situación de calle por todo el impacto que puede traer esa intervención, digamos? Entonces, bueno, yo voy a hacer un marco teórico que justifique mi accionar posterior, es decir, tengo que justificar que hay X cantidad de gente en situación de calle, que los refugios están de tal manera, y para eso voy a tener que buscar algún teórico que haya hecho un estudio, o una organización que haya hecho un estudio sobre la gente en situación de calle. Recuerden que el estado del arte, o el estado de la cuestión, o el marco teórico, en parte es pensar, o es poner en palabras qué dice la comunidad científica sobre un tema. Es decir, nosotros no estamos creando el conocimiento, sino que estamos diciendo, bueno, a ver, este teórico dice tal cosa, bueno, este teórico dice tal otra. Bueno, perfecto. Entonces ahí es donde yo hago jugar lo que ya existe. Por eso se llama estado del arte, estado de la cuestión. Es decir, ¿qué se está hablando de todo esto? Pues nosotros nos incorporamos un poco sin querer o queriendo a un mundo académico. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es incorporarnos a ese mundo académico donde hay ciertas reglas también, porque estas reglas tienen que ver con las normas APA, tienen que ver con un tipo de escritura, bueno, todo eso va a estar puesto en juego en el marco teórico. Eso es lo que tenemos que ver. Con respecto, vamos a avanzar un poquito con el marco teórico, no sé si hay alguna duda más sobre esto. Melina, a ver. Hola, profes. Una consulta, porque yo primero, cuando preguntaron de los temas, dije sexualidad y discapacidad enfocado en los chicos. ¿Se puede usar a las familias? ¿De cómo ven ellos? Porque encontré muchos artículos como que ven la sexualidad en los chicos como algo peligroso y me querían abordar en ese tema. Sí, me parece que es un poco el mismo tema que estábamos charlando antes, es decir, obviamente ahí yo me imagino que vos vas a hacer un marco teórico que responda a una problemática determinada que habrás, digamos, anticipado. Uno, cuando elige un tema, empieza a pensar antes de tener nada escrito, este tema tendrá ciertas características, o yo veo un problema en esto. Bueno, eso que vos pensaste, lo tenés que empezar a volcar en teóricos que fundamenten lo que vos pensaste, digamos. Y después, obviamente, esto que dijimos, la sensibilidad del tema de los chicos y todo esto, que también hay un tema legal ahí que nosotros no queremos
tampoco exponernos nosotros, ni exponernos a usted, ni exponer a la universidad a ciertas cuestiones de esto, por lo cual no vamos a hacerle la entrevista al chico, después eso lo vamos a seguir hablando, porque bueno, fue la sugerencia incluso de la carrera, de no ir por ese lado, porque, y menos en este contexto, digamos, esto para ser un poco también sinceros con esto, es como muy complejo, y en este contexto peor. Entonces, digo, uno deberá pensar cómo esa entrevista a mí finalmente me va a dar el insumo que responda a la problemática que yo me planteé anteriormente. Y eso va a ser algo que tendrás que ir resolviendo, digamos. Por eso decimos de ir por pasos, es decir, el marco y aparte por los pasos, a veces es como el juego de la oca, de que uno avanza 2 casilleros y retrocede 2, y esto del trabajo de investigación va a ser similar, es decir, les va a pasar de que van a avanzar, se van a encontrar con una rigidez y decir, ¿sabes qué? Voy a sacar esto en el teórico, porque no estoy encontrando esto. Entonces, digo, por eso es un taller de acompañamiento al trabajo y un informe final que va a ser producto de todo lo que estuvimos haciendo. Pero va a pasar, es un proceso esto, digamos, no es un... A veces cuesta pensar en eso porque uno está más estructurado en pensar, bueno, no digo a copiar y pegar, pero hay algo de un esquema un poco así. Eso es una producción personal. Ustedes, si bien tienen una materia con un alto peso práctico, la estructura general a mí me manda a pensar de que cuesta pasar de lo teórico a lo práctico. Entonces, digo, esto es eminentemente práctico y ustedes van a tener que trabajar y hacer el esfuerzo por producir. Y eso es una complicación. La verdad que esa es la materia. Pero bueno, quédense, digamos, en esto con la calma de que, bueno, nosotros estamos ahí acompañándonos en este proceso, cualquier consulta, cualquier duda, vamos a ir avanzando. No sé si hay alguien más que... No sé si no hay preguntas, si es bueno o es malo. Eso. Ahí, igualmente, ahí veo un estudiante que va a tener problemas, sobre todo porque tiene un escudo de defensa y justicia atrás, pero bueno, no importa. Después veremos arreglaremos esos problemas de otra índole. Mirá, van quedando 10 minutos. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, si no vamos haciendo un cierre. No. No sé si Seba querés hablar de Quilmes y Defensa y Justicia. No vamos a meternos en eso. No sé, me parece que es muy inseguro el Zoom, ya me lo habían dicho. Es como, pero bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en estas semanas, nosotros vamos nos faltan 3 o 4 trabajos como para hacer la devolución. Vamos a habilitar, digamos, algunas cuestiones que me parecen importantes en términos del diagnóstico, que solamente dejamos un texto, que es el de Rodríguez, que se llama el diagnóstico. Sobre ese texto me parecía interesante poder hacer algún intercambio. Así que vamos a habilitar ahí un foro para hacer un intercambio de esto. Vamos a habilitar también, digamos ya, un foro para poder avanzar sobre la estructura del marco teórico y algunas líneas del marco teórico. Preguntas frecuentes del marco teórico, por ejemplo, ¿y cuántas hojas tiene que tener el marco teórico? Por ejemplo, son esas cosas que siempre son recurrentes. En realidad nosotros menos de 873 hojas no queremos para empezar, es algo que nos pusimos como línea. No, en realidad no lo vamos a pesar nosotros. Nosotros sí tenemos que tener en cuenta que debemos hacer jugar una cantidad de autores, una cantidad de
de texto, nosotros arrancamos con 5 para empezar a pensar ahí en el trabajo. La propuesta es que existan 5 y no más de 10. Y cuando digo 5 y no más de 10, 11 no, y 5 y no más de 10, y que esté ahí en el... Porque no queremos limitarlo, pero después como que no cierran nunca más el círculo. Entonces si encuentran otra cosa y quieren buscar, y entre 5 y un poquito más. Dejémoslo ahí para que no se compliquen ustedes en realidad. Porque después siempre aparece un autor nuevo, siempre aparece una nueva forma de... pensemos en un mínimo de 5 y bueno, va a estar bien con 5, para decirlo de una manera, pero si ustedes encuentran algo más, no lo vamos a limitar. Y después, sobre eso vamos a poner, digamos, un poco la idea de cómo ir armando este marco teórico. Algunas líneas de armado del marco teórico que yo les adelanto, el primer problema del marco teórico es que siempre nos encontramos con que son muy literales al principio. Es decir, suele pasar que lo primero que hacen es como tomar muy literalmente las palabras de un autor. Y lo que tienen que hacer ustedes es jugar entre sus visiones, los objetivos de su trabajo y las palabras del autor, que va a fundamentar esas visiones que ustedes tienen. Digo, eso ténganlo claro porque muchas veces empieza a haber como una especie de no sé si digo de demostrar que leyeron algo, o pasa generalmente en los trabajos. Entonces, el primer intercambio que tenemos es en función de eso. Decimos, sí, mira, está bueno, pero no leo tus palabras. Entonces, traten de jugar con eso. Es decir, cuando yo hablo de un marco teórico, yo tengo que fundamentar la teoría que yo... En este caso, por ejemplo, nosotros no vamos a tener un título del trabajo, pero así estrictamente como si fuese un trabajo monográfico, pero en un trabajo monográfico por ahí puede haber un título que me diga, bueno, pobreza y exclusión en la Argentina. Tal cuestión, digamos, no sé, experiencia ustedes trabajaron en algún momento en Política y Sociedad, el texto de Villa Palito, no sé si lo recuerdan, si lo han trabajado, bueno, eso por ejemplo era una experiencia. Entonces esa experiencia lo que hacía era demostrar algunas cuestiones, y era un trabajo, entonces, y estaba cerrado solamente en esa experiencia. El marco teórico de eso iba a dar cuenta de qué se entiende por pobreza, qué se entiende por exclusión, dónde está ubicada Villa Palito, todas esas cuestiones. Cuando hay un trabajo de investigación monográfico, por ahí es mucho más sencillo, porque yo arranco del título y explico todo lo que dice el título. El concepto de pobreza, o sea, tomaremos pobreza desde la idea de tal cuestión. Castells nos dice que la pobreza es todo, Entonces, ustedes tienen que empezar a hacer jugar lo que ustedes pensaron que iba a ser su trabajo con los textos. Digo, ese es el primer ejercicio, pero lleva su tiempo. Digo, no va a salir así por eso estamos dando casi 3 semanas como para que empiecen digamos, a ver los textos, a retomar, a poder escribir algo, y nosotros vamos a poner acá en la plataforma, en nuestra aula virtual, algunas cuestiones que las ayuden a armar este marco teórico. Después, entonces, estamos con el tema del diagnóstico y empezar con la escritura del marco teórico. Eso es lo que vamos a estar habilitando entre mañana y hoy. Hoy hay algo que podemos empezar a habilitar y mañana seguramente ya los cerremos. Profe, ¿puede repetir? Porque lo escuché un poquito entrecortado. Cuando empezó con lo del marco teórico y el diagnóstico, lo escuché mal. Sí, en realidad lo que yo les decía es que vamos a hacer del diagnóstico, vamos a hacer un trabajo de un foro de intercambio sobre este texto que se llama el diagnóstico, que está en la plataforma, está en el aula, está en nuestra comisión. Eso vamos
vamos a poner un foro de intercambios. Y después vamos a arrancar con un foro de intercambios de la elaboración del marco teórico. Y ahí vamos a habilitar algún espacio donde ustedes empiecen a escribir algo y nosotros vamos a ir, digamos, teniendo idas y vueltas sobre esa escritura. Pero les resaltaba que lo que tienen que tener claro a la hora de armar el marco teórico es que no van a tener que repetir lo que dice un autor. Es decir, la autoridad del autor le va a dar a ustedes solamente el fundamento teórico a lo que ustedes están pensando como trabajo. Eso es lo que tienen que tener claro. Es decir, es como que yo encuentro en Castells algo que yo pensaba desde antes. Entonces, bueno, ahí tienen que ir, no al revés. Es decir, porque si no, el trabajo el del marco teórico se transforma en un montón de textos que son súper interesantes, que son muy pertinentes para eso, pero no encontramos muchas veces sus palabras en ese marco teórico. Es decir, ¿qué quieren ustedes de ese trabajo? Entonces ahí es donde ustedes empiezan a perfilar digamos, su trabajo, su informe final. Algo se tiene que empezar a ver de eso, que no tiene que ser solamente un cúmulo de autores que dicen cosas muy interesantes solamente. Eso es lo que queremos que ser claro. No sé si hay alguna duda más. Bueno, ya la reunión... Sí, queda un minuto, No, María. profesor, una pregunta. ¿Va a mandar la grabación? ¿Cómo? ¿Puede subir la grabación? Si puede subir la grabación, no sé si al chat de WhatsApp o dónde la manda. Yo ahora, O cuando WeTransfer, termine al de mail. grabar, la subimos o al campus o sí, igual, seguramente la subimos al campus. Sí, porque Bien. lo que nos dijeron, Así podemos volver a escuchar todo. un tema de los datos, para que tengan presente, si nosotros subimos el video al campus, no debería gastar datos. Eso es lo que nos dijeron, como para que tengan claro. O sea, si subimos el video al campus. Lo que pasa que lo que tiene es que los videos tienen como cierto límite. Es decir, el campus no podemos meter un montón de megas, pero bueno, vamos a verlo eso. Así bueno, antes que se corte, les mando un saludo. Un gusto bueno, conocerlos y estamos hablando. vernos las caras. Ya nos conocíamos, no nos vimos las caras. Bueno,